Bendecidos mis amados hermanos, sean muy bienvenidos a estas lecciones que tenemos del estudio de las Escrituras, estudios bíblicos en el cual día tras día estamos aprendiendo a conocer, a saber, a entender lo que Dios ya hizo a través de su gracia en Cristo Jesús. Un abrazo a cada uno de ustedes sabiendo que Dios se está manifestando a través de Cristo Jesús en sus vidas y que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, todas las bendiciones buenas, agradables y perfectas, están envolviendo, saturando todo lo que tú haces. Declaramos sanidad por las llagas de Cristo Jesús, declaramos prosperidad a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que se hizo pobre para que nosotros lleguemos a ser ricos. Cada uno de nosotros tenemos la herencia que el Padre nos ha dado según Romanos 8:17 y somos coherederos con Cristo Jesús. Pero antes ese verso, al inicio dice, y si hijos, también herederos. Esto es para los hijos de Dios, todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y ha nacido de nuevo. Bueno, los domingos estamos hablando de creciendo en gracia. Hemos ido paso a paso, poco a poco, en la cual vamos a estar profundizándonos, vamos a estar conociendo más acerca de la gracia de Dios, entendiendo qué es la gracia de Dios y quitando ese temor que se le ha enseñado a la iglesia a hablar de la gracia del Señor. Porque algunos creen que gracia es sinónimo de pecado. Algunos creen que gracia es sinónimo de libertinaje. Y estaremos viendo todo esto conforme a la palabra de Dios, lo que nos muestra la palabra de Dios. Recuérdense que no hablamos simplemente lo que hemos escuchado por muchos años en las iglesias, sino por lo que Dios está hablando hoy, no lo que ha hablado tanto tiempos atrás. Y no estoy hablando o no estoy diciendo de que fue malo, no, al contrario, pero había cierto nivel de conocimiento y gracias al Espíritu Santo que ha estado trayendo una revelación más, un entendimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo y del Evangelio de la Gracia. Hoy estamos en la lección número 7 y estaremos hablando, según el título de esta serie de enseñanzas, Creciendo en Gracia. Hoy estaremos hablando creciendo en la gracia del Señor. Pero antes vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18, que es la cita bíblica de inicio que tenemos. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice antes bien. Estaremos más adelante viendo por qué dice antes bien. Con qué lo está ligando, con qué lo está relacionando, según el contexto inmediato. Pero vamos a repaso lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Estudiamos acerca de la manifestación de la gracia o gracia manifestada. Vimos que la gracia no es una moda, no es una enseñanza, no es un concepto doctrinal, ni un movimiento evangélico, es una persona, Jesucristo. Vimos lo que creas o llegues a creer de esta persona, marcará toda tu vida totalmente. Vimos que pertenecemos al Cristo resucitado y no a Jesús de Nazaret, el histórico. Escuchen el mensaje que estuvimos hablando acerca de esto. Vimos que lo que se ha llamado evangelios son realmente libros históricos. Vimos la analogía que presenta Pablo acerca del matrimonio y entre lo que es la ley y la gracia.
Y aquí es donde Pablo en Romanos capítulo 7, verso 4, habla de Cristo como el otro, no el histórico, no el que anduvo en la tierra, sino el resucitado, el glorificado. Vimos que ya no conocemos a Cristo en la carne, ahora lo conocemos en el Espíritu. Son dos cosas muy diferentes y es bueno que escuches el mensaje anterior para que puedas ir entendiendo. Recuérdese que yo predico en una secuencia en la cual sistemáticamente el mensaje, si pierdes un mensaje, si dejas de escuchar un mensaje, puede ser que no entiendas el siguiente mensaje, aunque para esto hago ese repaso, pero en el repaso no puedo ver todo lo que estudiamos en la lección anterior. Vimos que Cristo vino en gracia y verdad. Ahora entramos un poquito en materia. Muchos de los hijos de Dios, que son gente sincera, tienen la idea que Dios es el que le está reteniendo las bendiciones que les ha dado como regalo. Y entonces usted oye personas decir, bueno, es que en el tiempo de Dios, o cuando Dios quiera, o si Dios quiere, todavía no han entendido lo que Dios les ha dado, lo que Dios no les ha prometido, porque en el nuevo pacto vemos que las promesas, en 2 Corintios 1:20, las promesas fueron hechas una realidad. Ya no estamos bajo promesas, ahora estamos bajo la realidad de Dios. En Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Desearía, y puede ser que más adelante voy a predicar palabra por palabra de este verso. Es algo extraordinario, profundo. Otros tienen la idea que toda la bendición tiene condiciones, como en el antiguo pacto. Si oras, si ayunas, si te congregas, si lees la Biblia, si haces esto, si dejas de hacer esto, si dejas de hacer esto otro, vas a ser bendecido. Y es todo lo contrario. Hagamos o no hagamos, quiero decirte algo. Somos bendecidos porque no depende de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Cristo ha hecho. Claro, como siempre digo, en el reino de Dios, pues la oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar, el congregarse tiene su lugar, la lectura bíblica tiene su lugar, sus devocionales tiene su lugar, el ofrendar, diezmar y pactar tiene su lugar, pero no es para que Dios haga. Son dos cosas muy diferentes, porque no tiene condiciones estas realidades. Porque pues, podemos verlo en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 en adelante, que si oyeres la voz y atentamente de Dios y obedecieres, entonces vendrán estas bendiciones. No, el único que pudo obedecer totalmente, completamente y absolutamente se llama Jesucristo. Por eso es que dice Romanos capítulo 5, habla de que por uno entró la desobediencia, Adán, y por otro entró la obediencia a la tierra, Jesucristo. No vamos a estudiar la palabra de Dios, y constantemente lo estoy diciendo, para obtener algo de Dios, sino para caminar en lo que somos en Dios. O sea, quieren recibir de Dios por méritos y no por fe. Entonces hay personas que le dicen, es que te falta fe, tienes que crecer en fe, o necesitas más fe. Es porque no oras lo suficiente, es porque no oras lo suficiente,
es porque no te santificas lo suficiente, por eso no recibes de Dios. E incluso ese tipo de enseñanza es lo que llega a detener, obstaculizar la manifestación de lo que Dios nos ha dado y lo que somos por la gracia. Pablo oraba por la iglesia por conocimiento. Por conocimiento. Pablo, usted puede verlo en el capítulo 1 de Efesios, verso 15 hasta el 19. Hoy vamos a estar viendo 18 y 19. Que Pablo ora por el conocimiento, no en el Cristo histórico, sino en el Cristo resucitado. Es el conocimiento que nos va a llevar a un crecimiento. Pero es el conocimiento de un Cristo resucitado y no de un Cristo histórico, que es la iluminación que Pablo ora en el verso 17. Dice que ora para que haya sabiduría, revelación en el entendimiento de Él, en un Cristo resucitado. Verso 18 dice de esta manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dije que Pablo no oró por más gloria. Señor, manda más gloria. No. Es que ya la gloria Dios la dio. Pedirle a Dios que haga más es incorrecto, porque ya Él dio toda la plenitud en Cristo Jesús, dice Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. No, Pablo no oró por más unción. Hay personas que dicen: Señor, únjame. No, según 1 Juan capítulo 2, tú estás ungido. Entonces, pastor, aquí es donde les digo que la oración tiene su lugar, pero una oración correcta, ayunar correctamente, escudriñar la palabra correctamente, congregarse correctamente, con conocimiento, diríamos conciencia, con entendimiento, qué es lo que está pasando. Pablo no oró para subir a un nivel más alto, ni oró por sanidad y prosperidad. Y es algo tremendo. Jesús nunca oró por sanidad. Sanaba, pero nunca oró por sanidad. Pero cuando hablemos de sanidad, milagros, señales y prodigios, estaremos viendo esto. En 1 Pedro capítulo 3, verso 18, que es la cita que tenemos de inicio al mensaje, dice otra vez: antes bien, creced en la gracia. Antes bien, creced en la gracia. Significa que es importante que yo llegue a crecer. Otra palabra, madurar. Otra palabra que usa la Biblia, perfeccionar. Otra palabra que dice la Biblia, que sea recto. Esto no significa que no cometa errores, sino que lo que está hablando es que tengamos un crecimiento, una madurez, una perfección, una rectitud en lo que es la gracia de Dios. Lo que es la gracia, que es una persona, es Cristo Jesús. Y el conocimiento, dice, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de... Permíteme porque me pegué un dedazo y lo brinqué. Hasta el día... Ay, Dios. Hasta el día... ¿Qué se me hizo aquí? Hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué es crecer en la gracia? Vamos a hablar hoy creciendo en gracia. Vamos a hablar qué es crecer. Porque hay personas que no saben qué es crecer, como hay personas que no saben qué es ser espiritual. Y le dicen a las personas: usted tiene que ser espiritual. Entonces, los que hemos pensado, los que hemos nacido de nuevo,
¿Somos espirituales o no somos espirituales? El ser humano incluso, ¿es espiritual o no es espiritual? Claro, yo sé que lo que están dividiendo es el ser espiritual y lo que llaman ser espiritual tradicionalmente es según los frutos del espíritu. ¿Qué es crecer en la gracia? El conocimiento acerca de la gracia no es para ganar más gracia o aumentarla. Usted tiene suficiente gracia, favor, gracias, favor de Dios. Tiene suficiente. Ahora nos va a enseñar el Espíritu Santo a través de su palabra que yo debo tener conocimiento, crecer en lo que es la gracia. Pero para poder crecer en la gracia, tengo que conocer acerca de la gracia y tengo que conocer qué es crecer en la gracia. Y uno de los puntos importantes, vital, es que nosotros entendamos que esta enseñanza no es para tener más gracia, sino para madurar en la gracia, para conocer la gracia. Romanos capítulo 5, verso 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos, ¿por qué? Por el ayuno, por la oración. Y no estoy, otra vez lo repito, no estoy en contra del ayuno o la oración. Yo ayuno y yo oro. Pero aprendí a ser efectivo, a orar, no orar tradicionalmente. Por tanto, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. No vamos a estar. Por fe entramos a la gracia y estamos firmes en esa gracia. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Un hombre le preguntó a su jardinero cómo hacía para que sus plantas crecieran tan hermosas. Esto cuando lo leí me impactó. Padre, esta es la vida cristiana. Él, el jardinero, le respondió, no las obligo a crecer, elimino lo que las detiene. Wow, se ve simple. No las obligo a crecer. Y entonces podemos encontrar en la iglesia que el que tiene 40 años en la iglesia, supuestamente tiene que haber crecido, pero lo han obligado a crecer. Los han obligado a hacer cosas para crecer. Y este hombre dice, yo no las obligo a crecer. Lo que quito de ellos, lo que elimino de ellos, son las cosas que lo detienen. Ahorita vamos a ver algo. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ustedes me han escuchado decir estos pasajes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué hace el conocimiento? Nos enseña quiénes somos nosotros y empezamos a renunciar. Empezamos a dejar pasar lo que no somos. Porque vemos tantos creyentes en nuestras propias vidas que actuamos en lo que no es el verdadero yo, el verdadero espíritu, sino que actuamos según todo lo que nuestra mente ha sido programada. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. El crecimiento en la gracia es el antídoto contra la herejía, no por medio de debate, sino
por crecimiento. Hay cosas que a mí me pueden decir ahora de Dios que yo digo, lo siento mucho. Yo ya he crecido en la gracia. Yo conozco la gracia de Dios. Y cuando me dicen que Dios está haciendo algo conmigo que no está dentro de la gracia, digo, no, ese no es mi Dios. Podrá ser con todo el respeto su Dios, pero ese no es mi Dios. Mi Dios es diferente. El conocimiento que yo tengo de mi, ojo, Dios como Padre Celestial en mi vida es totalmente diferente. Es muy diferente. Entonces, cuando usted toma una persona que ha crecido en la gracia, es muy diferente. No estoy hablando, y lo veremos ahora, que esa persona, porque algunos dicen, yo he madurado tanto en el en la gracia, y lo que tiene es un libertinaje. Esa persona no ha crecido en la gracia, no conoce correctamente la gracia. Cree que la gracia es para pecar. O hablemoslo así. Creen que la gracia es para darle rienda suelta a las obras de su carne. No, eso no es gracia. Eso no es conocimiento de la verdadera gracia, de la verdad y de la gracia que es Cristo Jesús. Por eso cuando yo oigo personas que dicen, bueno, es que si se predica gracia, la iglesia va a empezar a caer en un libertinaje. No, nuestro deber es enseñar, quitar las cosas. ¿Qué son esas cosas? ¿Para qué? Para que esa planta que cada uno de nosotros, el Señor le llama en la Biblia árboles de justicia, quitarles ¿qué? Todo lo que es lo que está alrededor incorrecto. Y no estoy hablando tanto del sistema caído, hablo del sistema religioso que no permite crecer en la gracia. Jesús se lo decía a los fariseos, que habían invalidado la palabra por las tradiciones de los hombres. Mateo 15:3 dice que adoran a Dios, pero no del Espíritu, sino como algo emocional y carnal. Y no estoy hablando que las emociones sean malas, ni que la carne sea mala o el cuerpo. Pero lo que quiero llevarlos es que el conocimiento de la gracia es todo lo contrario que muchas personas piensan que la gracia es. Y no es eso. Y yo conozco mucha gente, y sí, he conocido hombres, mujeres sinceras, ministros, que se desviaron con lo que era la gracia. Decía un apóstol que yo tenía, la gracia es como la malla, una de las partes de la gracia, es como la malla que ponen con aquellos hombres, se me olvidó el nombre, de aquellas mujeres, que en el circo se mecen en lo alto y dan vueltas y el otro o la otra lo ataja. La malla es por si se cae, que no se mate. La gracia es una protección divina que Dios ha dado. Este conocimiento divino no es simplemente información, sino es una experiencia espiritual. No es una religión. No es saberse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. No es saberse cuántos libros tiene. Cuáles son los libros mayores, cuáles son los libros menores, o los profetas mayores y los profetas menores. Cuáles son los libros históricos. Y todo eso es bueno. Pero no es eso, es una experiencia. Decía, un día estábamos en un grupo, personas que no tienen el conocimiento de la palabra, y otros evangélicos, para que se pueda entender así. Entonces decía una hermana, bueno, es que debemos de tener
una relación con Dios. Y yo le decía, bueno, pero más que una relación, necesitamos una experiencia con Dios. Cuando usted tiene una experiencia con Dios, llegue quien llegue, llegue el apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, que llegue. Cuando usted ha gustado, dice el salmista, cuando has gustado de Dios, dice Hebreos 6, cuando has sido iluminado y has probado la buena palabra. Mire, hermano, no hay pensamiento de duda que pueda quedar en la mente. Lógico, van a llegar. No hay personas que puedan correrlos, dice, moverlos. Dice Gálatas capítulo 5, verso 15, cuando está hablando en el verso 11, de acerca de los ministerios para perfeccionar a los santos, que el verso 12, el verso 15 dice que muchos son como niños fluctuantes, se mueven por cualquier cosa. Una mala noticia, un mal diagnóstico. Sí, en el momento nos golpea, pero brota por el Espíritu Santo la palabra que está en nuestro espíritu y nos llega a nuestra mente y nosotros decimos, no, momento, esto lo arreglamos de esta manera. Sabemos cómo arreglarlo. Un día esto estaba meditando en el Señor y estaba hablando, meditando también acerca del gimnasio, cómo se crece o cómo crecer en masa muscular, que es sumamente importante, mayor para los adultos mayores como nosotros. Y entonces hay ciertos ejercicios o hay ejercicios, el cual es para crecimiento, sí alimentación, sí reposo, sí buen sueño, dormir bien. Pero hay ejercicios específicos para crecer en masa muscular. Y entonces, cuando una persona le dice a uno, llega uno del instructor y le dice, ¿cómo crecer en masa muscular? Y entonces le dice, bueno, ok, voy a darle este programa de ejercicios para que empieces a hacerlo. Y después, en 6 meses, 7 meses, estaré en la medición, en lo que nos toman todas las medidas y de todo, y lo que crecemos y lo que tenemos en agua y nuestra edad metabólica, todas esas cosas. Y yo decía, Señor, qué tremendo. Sabemos. Y nos dan un programa y nosotros tomamos ese programa y lo hacemos. Y vamos viendo cómo, no al instante, pero vamos viendo cómo vamos creciendo en masa muscular, cómo vamos perdiendo esa grasa, cómo vamos perdiendo esa barriguita o barrigón. Yo era así, barrigón. ¿Cómo? Y entonces yo estaba meditando en el Señor en la mañana y decía, igual es en Dios. Tenemos que saber cómo resolver circunstancias. Puede ser que no sea de un día para otro, puede ser que no sea en ese momento milagroso, pero es un estilo de vida en el cual va a haber resultados. Todo estilo de vida, sea positivo o negativo, va a dar resultados. Y entonces empezar a quitar esas cosas. Como decía ahora anteriormente, alimentarse correctamente, nutrirse correctamente, dormir correctamente. Pero empieza uno a quitar cosas que dice, no, esto no me sirve, esto no me conviene, esto no es parte para nuestra vida. Y es algo extraordinario, es algo maravilloso. Yo acá hace 3 días fui a mi control médico y gracias a mi Dios por su gracia, la doctora me felicitó, que yo casi ya me faltan 6 meses para cumplir 70 años, cómo me cuido, y he recibido muchos alabanzas, llamémoslo así, elogios, no sé, por la manera, sí, pero conozco, sí, no es que digo, ay, qué bonito, no, hay momentos que digo, Dios mío, pero lo voy a hacer porque es un conocimiento, lo que quiero darles
a entender que esta palabra va a llegar y va a quitar cosas. Con amor, dice la palabra, con amor. Empieza a quitarle cosas para que empieza a crecer. Muchas veces no crecemos espiritualmente por motivo o en la gracia. No crecemos. Cuando hablo de crecer es en nuestra mente, nuestro espíritu está perfecto. En nuestra mente y emociones no crecemos por motivo que todas estas, había una mata que mi pastor hablaba de matapalo, algo así le llamaban, que se enrollan en un árbol hasta que los mata. Entonces, cuando venían unas palabras o venían unas personas con palabras negativas, dicen, ahí viene el matafé. Ese es lo que quiere matarle la fe. Y quiero decirte algo, son cosas que se van quitando, tradiciones que las tenemos, hablamos, decimos, pensamos, visualizamos. Y viene el Señor y empieza a quitarnos eso de decirnos con la enseñanza, no es de esa manera. Tienes que conocer mi gracia. Como le dijo en 2 Corintios capítulo 12, verso 9, Dios a Pablo, basta mi gracia. Eso es todo. Deja de quejarte. Dice que había orado, Pablo dice que había orado 3 veces para que ese aguijón fuera quitado. El Señor le dice, a ver, voy a parafrasearlo. Pablo, te he dado la gracia, el regalo. Ese regalo es autoridad, es poder, es un nombre que es sobre todo nombre. Es la sangre, es la palabra, es el escudo de la fe. Bástate en eso. Aprenda a usar eso. Usa esas herramientas. Bueno, la palabra conocer en hebreo es unido, yada. En griego conocer es experiencia, relación íntima. No una relación íntima, discernimiento, ginosco en el griego. Dice el salmista en el capítulo 25, verso 14, note que no nos estamos forzando para crecer. Voy a ayunar 30 días para crecer. Voy a orar 5 horas diarias. No. Momento. Y eso es bueno. Si lo haces, gloria a Dios. Pero es el conocimiento, es la relación íntima con el Padre que vamos a permitir crecer nosotros en la gracia. A ver, dice Salmo 25, 14. La comunión íntima. Ojo, y aquí todavía ya no hay relación. Es comunión. ¿Qué es comunión? ¿Qué es común? Sencillo, tener el mismo interés. Un grupo está en comunión. ¿Por qué? Porque tienen el mismo interés. Ahora que está la Copa Mundial, los equipos están en comunión. ¿Qué es comunión? Un mismo interés. Todos tienen ese mismo interés. Y aquí todavía llega y dice, es un interés, el mismo interés, todos un mismo interés íntimamente. Entonces dice, la comunión íntima de Jehová. Sí, me voy a poner de acuerdo, voy a tener el mismo interés que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mis finanzas, para mis cuerpos, para mi salud, mi cuerpo, para mis emociones, para mi empresa, para mi residencia, para mi economía, para para el común social, gubernamental. Voy a tener el mismo interés que Dios tiene. Y aquí empezamos a conocer cuál es el interés que Dios tiene para mi vida. Bueno, léase Jeremías 29:11. Los pensamientos de Él no son de maldad, de mal, sino de bendición. No es de sufrimiento, es de felicidad. Yo hasta que me quedo, porque a veces escucho algunos audios, predicadores que conocían solamente eso, de hace muchos años, y ellos exaltan
Si estás pasando por un dolor, un sufrimiento, si te está pasando, es porque Dios te está probando para darte algo mejor. Yo me escalofrío porque ese no es el pensamiento de Dios. Dice que Él piensa lo mejor para mí. Dice para que yo tenga, el mismo verso dice, y léalo en otras versiones para poderlo comprender más, para que mi futuro, ¿cuál es tu futuro, Arnoldo? Lo mejor. Tengo el mismo interés de Dios. Soy su hijo. Somos sus hijos. Él tiene un interés por mí en la cual yo debo conocer ese interés y solo se puede conocer por una relación, una comunión íntima con Él. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le adoran. La versión dice, temen, y ya hemos visto que esa palabra Jesús la puso en la tentación como adoración. Casi digo algo, pero puedo confundir a algunos. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué pacto Dios ha hecho a través de Cristo Jesús por nosotros? ¡Wow! Por eso, cuando tomamos la cena, un día estaba meditando y estaba en mi casa, en la mañana, incluso hoy en la mañana, estaba solo yo tomando la cena y cuando levanté la copa la veí, no solamente la sangre de Cristo, vi victoria, vi triunfo, vi gloria, vi honra, vi sanidad, vi milagros, vi señales, vi felicidad. Me puse en el mismo interés que Dios tiene para conmigo. Porque no puede ser que Dios esté interesado en mi salud y yo todo lo contrario estoy creyendo y hablando. No puede ser que Dios esté interesado por mi felicidad y que a través de Cristo Jesús, lo que hemos visto los jueves, me la dio ya, hecho está, y yo estoy pensando que vine a esta tierra para sufrir. Son programaciones que tenemos que aprender y decir, wow, esto no tiene que estar en mi vida. Capítulo 4 de Génesis. Conoció Adán a su mujer Eva. Ojo, oiga bien esto. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. No está hablando que se la presentaron, te presento a Eva, que Dios, porque eran los dos únicos, te presento a Eva. No, es que tenían una comunión íntima, una relación íntima. Y cuando hay relaciones íntimas, comunión íntima, hay fruto. Wow. Hay gente que se están esforzando para caminar en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Amor, paz, gozo, fe, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es el fruto. ¿Cómo hago? Usted no ve un árbol esforzándose para dar fruto. Y este hombre le estaba enseñando, este jardinero le estaba enseñando a su amo, a su jefe, que él lo que hacía era quitarle las cosas malas, las hierbas malas, las piedras malas, las cosas malas, para que creciera. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, mostrando quiénes somos en Cristo y qué debemos de quitar. Cuando nosotros nos damos cuenta quiénes somos en Cristo, quitamos un montón de cosas que nos sirven. No nos permiten. Dice, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, desde el momento que llegamos a creer en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la comunión íntima. No, pastor, ahora hay que orar para tener comunión íntima con Dios. No. Si somos uno en Cristo Jesús en el Espíritu. Aquí es lo importante que mucha gente, y he enseñado ya varias series de espíritu, alma y cuerpo, que yo no tengo que orar para tener comunión íntima con Dios. Yo no tengo que ayunar para tener comunión íntima con Dios, con todo el respeto. Yo no tengo que ir a la congregación para tener comunión íntima con Dios. Yo ya tengo en Cristo Jesús la comunión.
íntima con Dios. Por eso es tan importante que la cena la entendamos, no como un juicio, sino que dice que haga memoria, no de los pecados que hemos cometido, no de los errores que hemos cometido, léalo ahí. Dice que haga memoria lo que Jesús hizo, que representa la copa y que representa el pan. Y entonces yo voy a estar en el mismo interés. Otros llegarán y me podrán decir, usted es un fracasado. Lo siento mucho, Dios dice que yo soy un hombre que siempre llego a triunfar. Es que usted es un derrotado. Momento, soy más que vencedor. ¿Se da cuenta? No me voy a poner ni voy a creer el interés incorrecto que tiene esa persona. Voy a ponerme de acuerdo en el interés. Ahí estoy fluyendo en la comunión íntima con Dios. El interés que Dios tiene para nosotros. Cuando Pedro habla de crecer en la gracia, era porque había líderes promoviendo el libertinaje. Sí, empezaron a torcer. No voy a entrar ahí porque lo más probable es que voy a estar hablando más adelante de esto. Pero Romanos 6:15 dice, Pablo hablando, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. La pregunta es, usted la responde. Una persona que está pecando porque dice que está en gracia, una persona que está en libertinaje porque dice que está en gracia, ¿esa persona ha madurado? ¿Esa persona ha crecido en la gracia? ¿O me está demostrando el estado infantil que tiene? Oh, no estoy diciendo que no es salvo. No estoy diciendo que no es hijo de Dios, como algunos dicen. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que me está demostrando es que no conoce la gracia. O ha malinterpretado la gracia. O se la han enseñado incorrectamente. Y Pablo me gusta. Pablo era muy firme, muy fuerte. Me imagino que gritó y dijo, de ninguna manera. Esto no es la gracia. Por eso cuando yo veo un creyente, y me guardo mucho en condenar, porque decía mi pastor, cuando señalas, señala el de adelante, señalas el de arriba, decía él, y los tres son para usted. Romanos capítulo 2, verso 4 dice, ten cuidado, capítulo 1 hasta el capítulo 4, dice, ten cuidado que lo que estés juzgando no sea que lo estés haciendo. Estoy parafraseándolo ahí. Pero eso es lo que está enseñando. Entonces, cuando yo veo una persona que ha caído, Gálatas capítulo 6, verso 1 me dice que yo debo de, como espiritual, levantarlo. ¿Criticarlo? No. ¿Juzgarlo? No. ¿Maldecirlo? No. ¿Cómo lo maldigo? ¿Diciéndole que no es hijo de Dios? ¿Que se va a ir al infierno? No. Dice que el espiritual levanta al caído. No es cerrándole las puertas, como algunos cuando falla un miembro en la iglesia, le cierran las puertas. No, es restaurarlo. Vosotros que sois espirituales, dice Pablo en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, sobrellevad la carga. Ayúdele. Juan dice, el amor cubre multitud de pecados. Pero ¿qué pasa cuando una persona cae? Cuando una persona falla. Los, entre comillas, super espirituales lo que hacen es señalarlo, golpearlo, maltratarlo, divulgarlo. Y a veces ya no es ni tanto divulgarlo, sino que hasta inventa más, calumniarlo. Y legalmente, la ley terrenal, eso lo condena. Espiritual es una persona madura, es una persona que entiende, es una persona que tiene el espíritu de la reconciliación, como dice el Señor, es el que tiene una palabra de reconciliación, es una persona que está ayudando, es una persona que conoce la gracia, es una persona que dice, este todavía puede tener 100 años,
exagerando. 100 años en la iglesia y lo veo cómo actúa, no ha crecido en la gracia. No, y ese no ha crecido en la gracia es no conoce la gracia. Yo voy a ayudarle a que conozca la gracia. Voy a ayudarle quitándole cosas, ideas, doctrinas, conceptos, tradiciones que están afectándole para crecer. El crecimiento. Por eso me gustó esa historia de ese jardinero. Yo no lo obligo a crecer. Yo no la obligo a crecer, a que sea tan hermosa esa planta. No, le quito las cosas. Elimino las cosas que detienen ese crecimiento. Pero es planta. Seguirá siendo planta. Igual, una persona que ha nacido de nuevo, hijo de Dios, aunque está cometiendo errores, pecados, obras de la carne, sigue siendo hijo de Dios. Lo que es, no ha crecido. Y no estoy hablando en el espíritu porque es perfecto. En el alma. No ha crecido, no ha entendido. ¿Y cómo dice Pablo en el capítulo 8, verso 15? ¿Y cómo creerán si no hay nadie que les predique? Si seguimos predicando la misma doctrina, decía mi pastor, saqueo en el árbol, lo bajan los domingos, el otro domingo lo vuelven a subir, lo mismo de siempre. Es una manera de entretener a la iglesia. Y Dios no me llamó a mí a entretener la iglesia, me llamó a formarla, según Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, a que alcance la madurez, la perfección. El crecimiento lo da Dios. No puede obligarse a una persona a crecer. El crecimiento, y yo lo daría poniéndola en como Juan 19, 30, consumado es. El crecimiento ya lo dio Dios. ¿Qué hacemos con un niño cuando nace? Ese crecimiento no lo vamos a forzar. Lo que sí vamos a cuidar, quitar, proteger y alimentar. Por eso 1 Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolos regó. Yo, es Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¡Wow! No nos podemos gloriar. Creció por mí. No, el crecimiento lo da Dios. Lo que le di fue un conocimiento. Lo que le ayudé fue quitar, porque no les puedo yo quitar, sino que tienen que tomar la decisión, la bendita, pura y gloriosa decisión. Cada uno tomamos una decisión. Usted tomó la decisión de oírme, como tiene la decisión de no oírme y borrar el video que le mandaron a usted. Tiene la decisión de caminar como dice la palabra de Dios o no. Tiene la decisión de creer lo que Dios dice o no creer lo que Dios dice. Uy, muy rápido, ya se me fue el tiempo. Debemos de aprender a vivir en el ambiente de la gracia. Hay un ambiente, hay una atmósfera. Tenemos que aprender a movernos ahí. El adulto, por ejemplo, hay lugares que yo puedo ir que no es pecado, pero no me conviene. No es un ambiente para mí, no es una atmósfera de gracia para mí. Lucas capítulo 2, verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. El hogar donde estaba Jesús era un ambiente específico para el crecimiento en la gracia. Y decía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y Lucas capítulo 1, verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo, salve, muy favorecida. Esa es gracia, gracia y favor, muy favorecida. El regalo que te voy a hablar es de Dios, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Yo en la mañana me levanto y, Arnoldo, eres muy favorecido
entre los hombres. ¿Por qué? El conocimiento que tengo de Dios, el llamado que tengo de Dios. Soy favorecido en predicar el Evangelio. Ustedes supieran que cuando estudio y veo cosas, yo mismo me sorprendo y digo, wow, ¿esto dónde estaba? Y es una habilidad, un don que Dios lo ha dado. Dijo una vez, dijo una congresista de nosotros, dijo, mi profesión es abogada. Mi vocación, soy pastora. Wow. Y es una diputada de la asamblea. Me llamó la atención eso. Wow. La gracia transforma. No voy a quedarme en lo que es porque se me fue el tiempo, esa atmósfera, esa parte. Necesitamos tener un lugar, un ambiente, una alimentación específica, apta para crecer. La gracia transforma. Tito capítulo 2, versos 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, revelado, para salvación a todos los hombres. Ahora dice, enseñándoles que renunciando de la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. No dice que renunciando a eso va a ser salvo. No. La gracia nos dio de que somos sobrios, justos y piadosos. La madurez es que nos hace caminar de esa manera. Hemos renunciado de lo niño. Pablo dice en el capítulo 13, si no más me recuerdo, es verso 13, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño, mas ahora he madurado. Es diferente el asunto. Amados hermanos, quería hablarles un poquito, que es un tipo de introducción a lo que es el crecimiento. Conocer qué es crecer. No es una obligación, es un fluir del Espíritu, pero sí hay que quitar muchas cosas en nuestra mente, en nuestras emociones, que están deteniendo ese fluir de crecimiento. Bendecidos.